Muy buenas emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar del porcentaje de autónomos que se han podido beneficiar de cada una de las medidas que ha puesto en marcha el gobierno por el coronavirus. Y es justo lo que es justo, y en este caso es hablar que, que este vídeo lo vamos a basar en información que ha recopilado ATA, esa asociación de autónomos, en la que cifran unos porcentajes de utilización de cada una de las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno de España por el coronavirus. Y bueno, que nos va a dar información muy interesante de efectivamente a cuántos autónomos les está sirviendo todo esto, pero también cuántos se están quedando atrás y realmente no están recibiendo las ayudas que necesitarían para mantenerse vivos hasta que podamos volver a facturar, a generar riqueza y a crear puestos de trabajo. Y empezamos por la medida fundamental que puso en marcha el Gobierno, ese cese de actividad por el que los autónomos podían, cese de actividad por fuerza mayor, en el que podían obtener una prestación como la que tendrían por cese de actividad normal, y, bueno, en este caso, además, estar exonerados del pago de las cuotas, que serían las propias mutuas las que se harían cargo de estas cotizaciones. Aquí os voy a dejar un vídeo en el que os hablo de ese procedimiento, por si todavía no habéis solicitado el cese de actividad, y vamos ahora mismo con los datos. Los datos nos hablan de que 1.100.000 autónomos han podido acceder a este cese de actividad, ha sido aprobada su prestación. Estamos hablando de un 30-33%, digámoslo así, de lo que es el conjunto de los autónomos, con lo que tenemos un 67% de autónomos que no han podido acceder a esta prestación. Algún autónomo más entrará en esta prestación porque, como ya comentamos en su día, no es hasta mayo, hasta el momento en el que van a poder justificar ese 75% de reducción en sus ingresos, un porcentaje que no sabemos de dónde ha salido, que todavía se mantiene y que nos parece tremendamente injusto porque un autónomo, aunque haya reducido su facturación un 50%, ya se encuentra en graves problemas económicos y no entendemos por qué no tiene derecho a acceder a estas ayudas. Pero dicho esto, estamos hablando de que es una medida que afecta solo al 33% de los autónomos. Pero es que además, esos autónomos que han visto aprobada esa prestación, en muchos casos les ha costado cobrar, ya parece que en el último pago prácticamente todos los que lo tenían concedido han podido cobrar, los que faltan pues tendrán que esperar hasta el mes que viene, pero el gran problema lo seguimos teniendo con las cuotas a la Seguridad Social, y es que todos pagamos las cuotas de marzo, que tienen que ser devueltas para el 15 de mayo, nos dijo el ministro, y 400.000 autónomos que ya tenían ese cese de actividad concedido y que ya habían cobrado en muchos casos la prestación, también les fue cobrada la cuota de autónomos que no la verán devuelta, según el ministro, hasta el 15 de junio. Con lo que, esta prestación por cese de actividad afecta a un 33% de los autónomos, pero como veis, al 100% funcionando no está, porque en la mayoría de los casos quedan cuotas pendientes de devolver por parte de la Seguridad Social. Segundo, el aplazamiento de las cuotas a la Seguridad Social. Hace poquitos días hablamos de este tema. Se aprobó en Consejo de Ministros a finales del mes de marzo, principios de abril, y lo que decía es que el reglamento de quién tenía derecho y quién no, pues lo iba a desarrollar la Seguridad Social, lo hizo hace poquitas semanas o una semana, y la sorpresa fue que solo había 12 epígrafes que podían solicitar este aplazamiento de cuotas. Pues finalmente estamos hablando de que lo han solicitado 82.000 autónomos, no llega al 3% del colectivo, con lo que, una medida que realmente no está sirviendo para que los autónomos tengan esa liquidez que necesitan para mantenerse vivos. Ayudas sociales. Las ayudas sociales que se vendieron a bombo y platillo, como era el tema de la moratoria en las hipotecas, alquileres, moratoria en luz y gas. Todas estas medidas, prácticamente la mayoría de los autónomos no las han podido aplicar porque hasta hace unos días, que volvió a rectificar el Gobierno, estamos hablando de un requisito
que bueno, pues el 90 y tantos % de los autónomos no podían cumplir, que era estar de baja en Hacienda y en la Seguridad Social. Y es que para tener acceso al cese de actividad por fuerza mayor, pues una de las condiciones es no haberte dado de baja. Con lo que al final muy poquitos autónomos podían acceder a esas ayudas sociales, y ahora mismo estamos hablando de que, bueno, 30.000 autónomos, un 1% del colectivo, han podido acceder a esas ayudas. ¿Que en el futuro alguno más podrá acceder porque se ha cambiado ese criterio? Pues alguno más, pero realmente un 1% del colectivo es una medida que está ayudando a muy poquitos ciudadanos y claramente al colectivo de autónomos no le ha aportado absolutamente nada. 4. Los créditos ICO. Bueno, aquí os dejo también un vídeo con toda la problemática que se está teniendo con esto de los créditos ICO. Y deciros que, bueno, a 30 de abril, hace unos días, se habían concedido un total de 240.000 créditos de estas líneas ICO. Esto implica un 8% del total de autónomos y bueno, una cuarta parte de esos 900.000 que se han solicitado. Tenemos que ser conscientes de que, bueno, pues también hay pymes que han solicitado estos créditos, con lo que al final estamos afectando a seguramente menos del 8% de los autónomos se han beneficiado de estos créditos ICO, con lo que volvemos otra vez a, por una cosa o por otra, medidas que están planteadas para generar, en este caso, liquidez o garantizar esa liquidez para los autónomos, pues no están llegando al colectivo. ¿Y por qué no llegan? Pues en el caso de los ICOs ya lo contamos en el vídeo anterior, porque realmente el sistema está pensado, preparado o ya conocemos cómo funciona y hace muy complicado que esa liquidez llegue al pequeño autónomo, a la pequeña pyme, y bueno, pues al final terminan todos esos fondos en manos de grandes empresas o de grandes clientes de las entidades bancarias. Quinto, el aplazamiento de impuestos. Bueno, pues es verdad que todavía, como se amplió ese periodo para presentar los impuestos, pues todavía quedan autónomos y pymes que no han presentado los impuestos, pero en estos momentos hablamos de 400.000 solicitudes de aplazamiento, que bueno, pues vienen a ser un 13% del colectivo, con lo que, bueno, pues en el fondo esta medida ha servido para que ese 13% pueda aplazar, que no estamos hablando de condonar, sino que el día de mañana tendrán que hacer frente a estos impuestos, al 13% del colectivo, una cantidad que, lejos de ser mayoritaria, pues bueno, ha ayudado, pero a una parte muy pequeña de esos autónomos. De aquí a que termine el plazo, el día 20 de mayo, si no se vuelve a ampliar ese periodo de presentación de impuestos, pues igual algún aplazamiento más tenemos que contabilizar, pero bueno, en el fondo la gran mayoría ya están presentados y afecta, como veis, solo a un 13% de los autónomos, del colectivo. Aquí, de todas maneras, os voy a dejar el vídeo relacionado con ese aplazamiento de impuestos para que, bueno, pues podáis ver qué opciones hay y, bueno, si hay intereses, si no hay intereses. Acordaos de la polémica, 3 meses al final sin intereses, 6 los últimos 3 meses con intereses. Sexto, la moratoria en los alquileres. Y también aquí os dejamos un vídeo en el que os explicábamos en qué consistía y, bueno, qué opciones tenía un autónomo y en qué casos podía aplicar esta moratoria en el alquiler. Bueno, los datos generales hablan de unos 200.000 locales, oficinas, que podrían verse afectados por esta moratoria. No tenemos datos oficiales de cuántas se han acogido a ellos y cuántas no, pero lo que sí sabemos es que hay muchísimas quejas de los autónomos, se produce una inseguridad jurídica importante, al final lo dejamos abierto a esa negociación con el arrendador y bueno, pues nos tememos que en la mayor parte de los casos no se está pudiendo aplicar. En todo caso, 200.000 locales pues, son una parte muy pequeña de lo que son los locales que están a nombre de esos autónomos y de esas pymes a la hora de, bueno, pues reducir este gasto que tienen todos los meses, aunque bueno, pues todavía la actividad no se ha podido recuperar. Iba a decir al 100%, pero ni al 100, ni al 50, ni en muchos casos a ningún porcentaje. Siguen todavía esos negocios cerrados. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Como veis, al final todas estas medidas que ha tomado el Ejecutivo, que
que en principio pues, parecían que podían afectar a todo el colectivo, que, como se prometió, pues no se iba a dejar a nadie atrás, todo el mundo iba a tener estas ayudas. Pues como veis, la que más afecta al colectivo es ese 33% en el cese de actividad, con problemas, porque se están cobrando las cuotas y las tendrán que devolver, pero aún así, bueno, pues el resto, ese 67%, no está teniendo esa ayuda por cese de actividad, y del resto, pues bueno, estamos hablando de una implicación o de una afectación al 1%, al 13%, al 10%, con lo que realmente hay muchísimos autónomos que no tienen ayudas en esta crisis sanitaria, pero ya económica. Y bueno, todavía no ha terminado esto, todavía seguramente tengamos que resistir un par de meses más con esto del confinamiento y después muchos meses, seguramente hasta final de año, hasta que realmente podamos empezar a pensar en recuperar la actividad económica que teníamos antes de esta crisis, con lo que o empezamos a cambiar requisitos, empezamos a mejorar las ayudas, a hacerlas más efectivas, que realmente lleguen al colectivo que lo necesita, o bueno, pues nos encontraremos con datos muy preocupantes en actividad económica según vayan avanzando los meses. Y es que hay mucha gente que ya está terminando ese colchón económico que podía tener y ahora realmente empiezan los problemas. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, y os voy a pedir que os suscribáis a este canal del emprendimiento, y si lo que queréis es seguir informados de toda esta crisis económica producida por la pandemia del coronavirus, aquí tenéis más vídeos relacionados con el tema. Adiós, adiós.